el mayor peligro para un esclavista es otro esclavista. Reyes, príncipes, nobles y banqueros muertos a manos de sus hijos, padres, hermanos, primos, familias, casas y dinastías enfrentadas durante generaciones. Medici versus Borgia. Orsini versus Colonna. Muchos de estos enfrentamientos entre casas, familias y dinastías se solían resolver con matrimonios entre integrantes de ambas casas, aunque este no era el mayor motivo por el que se producían los casamientos entre dinastías. Aumentar su esfera de influencia, concentrar riqueza y poder, mejorar su posición estratégica. Estas solían ser las motivaciones tras estos casamientos. De estos matrimonios entre casas solían nacer nuevas dinastías. Un ejemplo de ello es la antigua Casa del Este, dinastía lombarda del siglo IX-siglo X, de la que nacería la antigua Casa de Guelph, posiblemente una de las casas más importantes jamás habida. De la Casa de los Güelfos nació la Casa de Hannover, que aún a día de hoy ocupa algún que otro puesto en las realezas y noblezas europeas. Por poner un ejemplo, Ernesto de Hannover, actualmente casado con Carolina de Mónaco, o la reina de Inglaterra, cuya abuela era de la dinastía Hannover. En esta foto del rey Felipe VI, vemos atrás la figura de Carlos III, duque de Parma y Plasencia, o Carlos I, rey de Nápoles, o Carlos VII, rey de Sicilia, o como Carlos V de España hasta su muerte. Carlos III era hijo de Felipe V y de lo que es más importante, de Isabel Farnese, de la familia Farnese, una de las más prestigiosas dinastías de la Europa medieval. Con el ejemplo de la Casa del Este y la Casa de Guelph, hemos comprobado cómo hay familias que se han mantenido en el poder durante más de un milenio. Al igual que estas familias han conservado sus títulos nobiliarios y su poder en la realeza durante siglos, las oligarquías económicas venecianas, genovesas y florentinas hicieron lo mismo. Pero antes de profundizar en cómo estas oligarquías se extendieron a lo largo de Europa y el mundo, centrémonos en cuándo y cómo nació el actual sistema bancario esclavista. Ya en Babilonia y Sumeria existía un sistema de depósito en los templos, así como un sistema de préstamos al grano. Y los fenicios y los cananeos trajeron dicho sistema a la Europa mediterránea. También en los griegos se arraigó aquella costumbre, ya que solían utilizar los templos como lugar de depósito de riqueza. Pero fue gracias a las cruzadas que este sistema depositario adquirió una mayor sofisticación, gracias, como no, a la Orden del Temple, que estableció lo que conocemos hoy como la banca moderna. Tras la conquista de Jerusalén en 1099, las iglesias de la Orden del Temple a lo largo de la ruta hacia Tierra Santa pasaron a ser casas de depósito. Así, los peregrinos que viajaban a Tierra Santa podían dejar sus riquezas y pertenencias en cualquiera de estas iglesias y recogerlas al final de la ruta, evitando así ser víctimas de algún ladrón o piratilla. Gracias también a las cruzadas, las oligarquías venecianas, genovesas y florentinas adquirieron un sinfín de riquezas gracias al transporte de mercancías y peregrinos hacia Tierra Santa. Un gran ejemplo de ello son las familias Bardi y Perucci de Florencia, que gracias a sus casas de préstamo obtuvieron un gran rédito alrededor de toda Europa. Estas familias controlaban gran parte de los estados-nación de Europa gracias a sus préstamos. Es más, cayeron en bancarrota porque Eduardo III de Inglaterra fue incapaz de pagar los préstamos que estos mismos le habían concedido. También de Florencia era la familia Medici, probablemente la dinastía más famosa de banqueros de aquella época. Fueron mecenas de muchos de los más importantes artistas del Renacimiento. Además, fueron un linaje papal. Especial mención merece el Banco de San Giorgio, con sede en el Palacio de San Giorgio. Y no solo porque la figura de San Jorge dé nombre a esta serie, sino porque, como apuntaba Nicolás Maquiavelo, el dominio del banco sobre Génova hizo posible la creación de una república aún más memorable que la veneciana.
Varias familias oligárquicas genovesas estuvieron involucradas en el establecimiento y gobierno del banco, como las casas de Grimaldi, que aún regenta el Principado de Mónaco, o la Casa de Serra. El banco hizo uso también de varios testaferros y cambistas, además de algunos judíos de la corte, como el clan de Ghisolfi. Los reyes católicos, Carlos V o Cristóbal Colón, tenían cuentas en este banco. Hago un pequeño inciso, primeramente, para pediros que os suscribáis, le deis a like y activéis la campanita. Y también para arrojar luz sobre el meme de "Devuélveme el oro español". Gran parte de las riquezas extraídas en América fueron destinadas a cubrir los préstamos con los que se financiaron la conquista del Nuevo Mundo y las sucesivas guerras de la Corona de Castilla. En el caso de los reyes católicos, por banqueros flamencos, italianos y castellanos, y en el caso de Carlos V, por los banqueros de la familia Habsburgo, los banqueros Welser y Fugger. Pues al final va a ser que el oro no quedó en España. Memes aparte, retomemos el asunto del sistema bancario. Muchos de los territorios de la República de Génova eran gobernados directamente o indirectamente por el banco, debido a que la oligarquía que gobernaba la República normalmente dominaba la política bancaria. Era a menudo difícil distinguir o determinar dónde terminaba la influencia del banco y dónde comenzaba la de la República. Gran revelación esta. Ya hace siglos, la oligarquía financiera había absorbido a la banca pública. El siguiente paso lo darían los oligarcas venecianos con la creación en 1582 del Banco de la Piazza di Rialto, considerado el primer banco central de Europa, y al posterior Banco Giro, creado unas décadas después. El gobierno veneciano había concedido el monopolio a los mismos en la emisión de billetes de banco y cuentas de crédito. Las notas de estos bancos fueron declaradas de curso legal por el gobierno y circularon públicamente como el equivalente legal del dinero. Desde 1204, con la caída de Estambul a manos de los cruzados comandados por Venecia, esta se convertiría en el imperio más grande del Mediterráneo. Y desde entonces, la oligarquía veneciana siguió extendiendo sus redes de influencia y afianzando su poder a lo largo de toda Europa. Gracias a sus casas de préstamo y a su política de divide y vencerá, reflejada en el papel de la oligarquía veneciana en las reformas y contrarreformas del cristianismo, y el papel de Gasparo Contarini en la creación de la Orden de Jesús, plegó a todos los estados-nación de Europa a sus pies. Y fue así hasta que la Liga de Cambrai dejó medio tocado al imperio veneciano. El nacimiento de la facción Giovanni en Venecia supuso una disyuntiva entre lo que había sido y era Venecia y lo que debía ser. La figura de Paolo Sarpi y la Universidad de Padua jugaron un papel decisivo en la reconfiguración del concepto de imperialismo entre la oligarquía veneciana, que había entendido que el Mediterráneo se había quedado corto y habían puesto sus miras en el gran Atlántico, y comenzaron con su mudanza hacia Ámsterdam y Londres. Y fue el modelo bancario veneciano el que hizo florecer al imperio holandés y al imperio británico.